La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Juan, capítulo 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7, dice de la siguiente manera, versos del 1 al 5. En lo que usted busca y encuentra, quiero decir que conocer al Hijo de Dios y su redención es por revelación, no por religión. Conocer al Hijo de Dios y su redención no es, es por revelación y no por religión. Eso es interesante. Dice, verso número 1 en adelante del capítulo 7, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y el verso 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos que vivían con él, que comían con él, que hablaban con él, creían en él. El conocer al Hijo de Dios y su redención es asunto de revelación, no de religión. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra. Bendecimos a este pueblo que se dispone a escuchar, a oír esa voz preciosa, con tu palabra, con tu mensaje, con tu enseñanza. Padre, bendecimos a este pueblo y esperamos que tu palabra edifique nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Vamos a tratar, como dije, de redimir el tiempo. Como introducción, como dice la escuela dominical, como síntesis. Se nos está quedando algo, ¿verdad? Los fariseos, que usted conoce en la escritura, los escribas, aún Nicodemo, también Cornelio, aún el etíope que leía las escrituras yendo en su carro, y más, en realidad no conocían al Señor. No conocían a Jesús. Los fariseos, en su religiosidad con los escribas e incluyendo a Nicodemo, eran especialistas. Tenían las escrituras del Antiguo Testamento, tenían las leyes, tenían las ordenanzas, tenían los ritos, tenían toda aquella práctica religiosa que cuando nuestro Señor Jesucristo se presenta ante ellos, no le llegan a conocer. No tienen la revelación del Señor para conocerle, para identificarle. Más bien lo injuriaron, lo señalaron, ¿qué diría yo? Tal vez
lo nombraron de una manera injusta, incorrecta, por falta de conocimiento. Se estaban perdiendo la oportunidad de conocer la verdad y ser libres de esa obscuridad espiritual en la que un religioso puede vivir sin el conocimiento del Señor. Si hablamos de fariseos y escribas, el Señor se encargó de poderles hablar y decir que qué triste, porque eran ciegos y guías de ciegos. Y así hoy en día también hay muchos predicadores y muchos líderes de religiones que están guiando de una manera obscura, en tinieblas, a sus congregados. Si hablamos de Cornelio, usaba prácticas también religiosas, asistía al templo, conocía las escrituras, era bastante, ¿qué se dice? Dadivoso, dice la escritura misma, que daba limosnas en el templo, pero que también no conocía a nuestro Señor Jesucristo. No hablemos quizás hablemos de Nicodemo, una persona también del núcleo religioso de aquel tiempo, en donde hasta vergüenza le dio ir a hablar con el Señor. Para que no lo miraran que se acercaba con ciertas preguntas, lo hizo de noche, lo hizo a escondidas. No tenía la certeza ni la convicción de acercársele al Señor con libertad y poderle platicar. Más bien lo hizo a escondidas, de noche. El Señor Jesús tuvo que, ¿qué se dice? Ubicarlo y decirle: Nicodemo, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Puedes pasar quemándote las pestañas, leyendo las escrituras todos los días, todas las noches, diciendo que eres un religioso, pero no vas a ver el reino de los cielos, porque no conoces la verdad. No me conoces a mí, no conoces al enviado de Dios. Y así sucesivamente podemos hablar de más personas que parecían ser conocedoras de Dios, parecía que tuvieran una cierta relación con Dios, pero la verdad es que no. Ahí va el etíope con las escrituras abiertas, leyendo al profeta Isaías, pero no conocía la verdad, no conocía la revelación de la palabra, no conocía que Jesucristo ya había estado en medio de ellos, hasta que se le acerca un enviado del Señor, Felipe, y le dice: te voy a explicar lo que estás leyendo. Lamentablemente muchos hoy en día tienen su Biblia, leen la Biblia, se llenan de conocimiento de letra, pero no hay ningún conocimiento espiritual. ¿Y cómo manifestamos nosotros que hace falta un conocimiento espiritual? Pues por nuestros frutos espirituales, por el fruto espiritual que nosotros debemos de manifestar. El Señor Jesús claramente dijo: por sus frutos les conoceréis. Si me conocen realmente, mírale sus frutos. El pasaje que tomamos, el primer pasaje que tomamos, capítulo 7, para avanzar. Hermanos de Jesús, que ha sido una situación de controversia, que si eran hermanos, que si eran hijos de María o no lo eran, dejémoslo a un lado. No nos interesa ver ese punto en esta oportunidad. Pero eran hermanos de Jesús que vivían con él en su casa. Jesús vivía con ellos ahí. Y lamentablemente, como dije anterior, comían, dormían, vivían, platicaban, le veían
Me imagino desayunar al Señor, ir a hacer su aseo personal, vestirse, salir, y aún así no sabían quién era. Aún así no le creían, no creían en él. Lo echaban de la casa. Vete con tus discípulos, vete con los que te creen, vete con ellos, haz con ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? Andate. Lamentablemente se pueden estar cerca de donde el Señor está, como dice aquí. Se puede ver, hablar y estar junto a Jesús y no conocerle, extraordinariamente, y no conocerle, porque no tenemos la revelación. Jesús habla entonces que su enseñanza es revelada del Padre. Entremos ya en detalle. Por eso dije que el conocer al Hijo de Dios y su redención es por revelación y no por religión. La religión viene después, porque no vamos a decir que la religión es mala. No vamos a decir que ser constante en el culto es malo. Como decimos comúnmente, yo asisto a la iglesia religiosamente. Sí, eso lo que quiere decir es de una manera regular. Usted puede leer la Biblia religiosamente. Usted puede tener actividades espirituales religiosamente, está bien, pero eso viene después del conocimiento. No puede la religión darte a conocer al Señor. Entonces vamos a un pasaje del libro de los Hechos, por favor, capítulo 8. Verso 4 en adelante dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, Felipe es el mismo que le dijo al etíope: te voy a explicar las escrituras. Pero andaba predicando por muchos lugares y fue a parar a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien muy grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas y engañosas les engañaba mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe los de Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y mire esto: también creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba espantado, estaba maravillado. ¿Qué pasó en Samaria? Felipe va a predicar, Felipe va a enseñar la palabra. Mucho pueblo de Samaria cree la palabra, cree en el Señor Jesucristo, se bautiza y empieza a formarse una congregación de creyentes. Simón el mago ve el movimiento, ve los acontecimientos y como que también se interesa y dice: yo también quiero aceptar. Por eso es que a veces, hermano, el levantar la mano y decir que aceptamos a Cristo no es suficiente. No es suficiente. No nos confiemos mucho. Hay que crecer, hay que desarrollar, hay que dejar que el Señor empiece a hacer un trato
en nosotros. Porque Simón el mago levantó su mano en una campaña de Felipe, dijo: yo también quiero aceptar. Y la gente dijo: oh, miren el pez que cayó, un pez gordo. Porque ese Simón era muy conocido en el ambiente, era considerado un hombre de gran poder. Pero viene, levanta su mano, acepta el evangelio y se bautiza. Fíjese bien, llevemos la secuencia. Se bautiza Simón el mago. Y ya caminaba a la par de Felipe y en la congregación. O sea, ya se miraba a Simón el mago, porque para mí seguía siendo mago, no había dejado de ser mago. Seguía a la par de Felipe y en la congregación. En los cultos de domingo, ahí estaba Simón. En los cultos de la tarde, ahí estaba Simón. En los del martes, ahí estaba Simón. En los del jueves, ahí estaba Simón. Pero sigamos viendo la secuencia del pasaje, porque vamos a ver algo extraordinario que tenemos que aprender, de lo cual nosotros debemos de conocer. Y dice la escritura a partir del verso número 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí ya viene un nuevo nacimiento, aquí ya viene una toma del corazón de parte de Dios, en donde su Espíritu empieza a dirigir, oiga, nuestra vida. Cualquier persona puede levantar su mano y puede decir: acepto a Cristo, que va a perdonar mis pecados, ir al bautisterio, bautizarse. Pero necesitamos que el Señor ocupe un lugar en nuestro corazón para poder nosotros ser dirigidos de una manera espiritual. Si el Señor no ha ocupado un lugar en el corazón, la persona se maneja de una manera carnal, humana y normal, natural. Oiga esto, porque es fácil decirle: yo le entregué el corazón al Señor, pero hay que ver si el Señor ya tomó posesión. Porque si el Señor no ha tomado posesión, todo lo que el corazón dicta no es de Dios, es humano. Aunque a veces no es malo, aunque a veces es normal, pero no es de Dios, no es espiritual, sigue siendo humano. Entonces la persona es una persona creyente porque aceptó, porque levantó su mano, porque dijo que creía en Jesucristo, pero es una persona creyente carnal. No puede ser espiritual porque no tiene una dirección espiritual. Para que la persona sea espiritual, tiene que tener una dirección espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces viene y llega Pedro. ¿Con quién llegó? Con Juan. Y entonces empiezan a ministrar el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ellos no empezaron a ministrar evangelismo. Ellos no se pusieron en una esquina a predicar: Cristo les ama, Cristo os perdona sus pecados, venga para acá, acepte a Cristo. No. Es parte del crecimiento que las congregaciones deben de tener. Yo se lo decía hoy a unos hermanos en la oficina. Lamentablemente muchas veces nosotros los ministros o los predicadores nos mantenemos en un círculo constante de doctrina básica, en donde no pasamos de predicar: venga, acérquese al Señor, Él perdona sus pecados, mire, después de eso bautícese y congréguese y forme parte de la iglesia, y nos mantenemos ahí.
O sea, el mensaje de Felipe. Felipe eso era lo que predicaba. Y mucha gente de Samaria aceptó a Jesucristo. Y eran creyentes. Y se bautizaron. Entre ellos, Simón el mago. Pero llega Pedro y Juan con enseñanza, con doctrina un poquito más arribita. Como podríamos decir, en lugar de una enseñanza primaria, ya era una enseñanza de diversificado. Ya era más avanzadita. En lugar de solo enseñarnos a sumar, restar, dividir y ¿qué? Multiplicar, ya nos ponen enfrente una álgebra, una aritmética, y ya la cosa está más grande. Sí, así llegó Pedro y Juan. Ya no a predicar el perdón de pecados, sino ustedes que ya creyeron en el Señor, tienen que recibir la presencia del Espíritu Santo en sus corazones para que sean dirigidos por el Espíritu de Dios en su conducta, en su vida de aquí en adelante. Hay mucho pueblo que se ha quedado solamente en haber aceptado a Jesucristo, hermano. Y yo estoy de acuerdo que digan, yo ya soy cristiano, yo ya soy evangélico, yo ya acepté y me recuerdo ese día. Hasta celebran ese día. Y yo estoy de acuerdo. Hermano, este día yo acepté a Jesucristo, llevo 10 años, llevo 20, invíteme y vamos a tomar helado. Yo estoy de acuerdo. Pero ojalá no se quede ahí. Ojalá no se vaya a quedar ahí dando vueltas en que soy cristiano, soy cristiana, que ya acepté, que estoy en una congregación, que estoy en la iglesia, que voy los martes, que voy los jueves, que voy los domingos, que leo la Biblia, que ya compré mi Biblia, vaya que me la dieron ahí en la librería por pagos. Y todo eso está bien. Pero el mensaje de Pedro y de Juan conlleva crecimiento espiritual, conlleva madurez espiritual. Ustedes necesitan que el Espíritu de Dios repose ahí en su corazón, para que sean dirigidos, para que sean guiados por el Espíritu de Dios y tengan una vida acepta delante del Señor. Y entonces empiezan a ministrar, porque ahí no es tanto predicar, ahí es ministrar. Y a ver todos los que aceptaron con el mensaje evangelístico de Felipe, a ver dónde están. Y todos levantaban la mano, vengan para acá, pues vengan para acá. Y empezaban a poner las manos en la cabecita y empezaron a orar por ellos. Padre, por favor, llénalos con tu Espíritu Santo, llénalos con tu Espíritu Santo, llénalos. Y muchos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces viene Simón el mago, que es el personaje central de este pasaje, y observa. Porque cuando Pedro y Juan llamaron, a ver quiénes ya creyeron, vamos a orar por ustedes, los vamos a ministrar. Simón el mago se quedó sentado, no sé dónde, por ahí se quedó sentado. No sé si atrás o en medio. Pero la cosa es que cuando Pedro y Juan invitaron para ministrar, hay gente que le tiene miedo a la administración, hermano. Hay gente que le tiene miedo que un pastor, que un hermano venga y le diga, mire, quiero orar por usted. Ay, no, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás guardando? ¿Por qué no quieres que te ministren? Entonces Simón se quedó a observar y se espantó de ver que cada vez que Pedro y Juan ponían las manos, resultaban hablando en lenguas. Los enfermos eran sanados.
Y entonces se acercó Simón a Pedro. Y mire a quién se acercó, hermano. Ya no Felipe. Felipe, mire, si Simón se le acerca a Felipe, Felipe lo abraza. Hermano, le hubiera dicho. Oiga lo que digo. Si Simón se le acerca a Felipe, le dice, hermano Simón. Y Simón le hubiera dicho, Simón. Amén. Sí. Felipe estaba convencido que era su hermano, que era cristiano. Pero se acercó a Pedro y a Juan. Y entonces les hace una proposición indecente. ¿Ah? ¿Será que todavía hay creyentes que levantaron la mano, que aceptaron, que se bautizaron y que todavía hacen proposiciones indecentes, hermano? Sí, dicen algunas hermanas. ¿Ah? No se oye, ¿verdad? Démosle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Es muy posible que una persona que haya levantado su mano, que haya aceptado a Cristo hasta que sea bautizado y que esté dentro de la congregación, haga proposiciones indecentes. Pedro, Juan, qué maravilloso lo que ustedes están haciendo. Oh, me tiene asustado, me tiene espantado. Qué cosas. Solo ponen ustedes la mano y empiezan a hablar en lenguas y el Espíritu Santo. Ay, qué cosas más maravillosas. Leámoslo. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, ya ve que Simón no estaba ahí de rodillas al frente. No, él se quedó ahí atrás, observando. Porque déjeme decirle, y con el perdón de todos los que están atrás, yo sé que si hubieran más sillas hasta allá, ustedes estuvieran cerca. Pero déjeme decirle, ¿dónde se puede, en qué lugar se puede observar más las cosas que suceden en el culto? Si usted se sienta aquí adelante, no mira nada, ¿va? Y como usted quiere mirar, con mucho respeto de muchos hermanos que están ahí atrás, por favor. Por eso usted no, mire las sillas de adelante. No hay ni una fila hasta allá atrás que esté tan vacía como esta de adelante. Porque el problema es que si se sienta aquí adelante, no puede estar así, ¿verdad? Cada ratito. En cambio, si se sienta hasta atrás, hasta en panorámica. Ahí estaba sentado Simón. Entonces se acercó. Verso número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, oiga, les ofreció dinero. Pueden haber personas convencidas, pero no convertidas. ¿Ah? Convencido. Es que yo cuando pasé acepté a Cristo, hasta lo sentía adentro, pero tal vez en el estómago. Lo sentía adentro de mí. Y por eso voy a la iglesia, y por eso estoy en los cultos, y por eso, pero no está convertida. Está convencida de lo que hizo, pero no está convertida. Les ofreció dinero.
Ahora, ¿por qué les ofreció dinero? Para sus pasajes, hermano Pedro, para su refa, hermano Pedro, para ahorita ustedes se van y ahí en el camino, hermano, aquí hay dinerito para... No, para eso no. A la gente tipo Simón no le importa si los líderes o los predicadores comen o no comen, tienen o no tienen. ¿Qué les importa a ellos? No le están preguntando a su pastor, y no, porque hoy es mi cumpleaños. Felicidades, hermana Carmelita. Ya nos dimos el abrazo, aleluya. Siempre, no sé por qué, pero siempre cumplimos años el mismo día. El mismo día, ¿verdad? Tenemos 31 años de estar cumpliendo el mismo día. Yo quiero adelantarme y ella quiere, no, y no se puede. El mismo día cumplimos años. Bendiciones, hermano. Es recíproco el abrazo con la hermana Carmelita. Sí, a los Simones que ya levantaron la mano, que ya se bautizaron, que están, no le importa si el pastor tiene o no tiene, si va a comer, si no va a comer, si está enfermo. Yo se los he dicho a los hermanos, ¿sabes? Yo mando a decir, mire, el que va a predicar, diga por favor que estoy un poquito malito hoy. Y dejo mi teléfono cerca, digo yo, esa va a ser una llamadera. Ni moscas. Ni moscas. Ustedes pueden ver aquí que el pastor no se asomó martes, ni jueves, ni domingo. Ni fu, ni fa. Pero Simón sí les ofreció a Pedro y a Juan. Aquí están unos sus centavitos, pero no para ellos, sino por una proposición indecente. Por favor, no me voy a ofrecer un billete por una proposición indecente. Hermano, ¿cuánto vale aquí un ancianato? Hermano, ¿por cuánto me da chance para predicar? Deme un mitirito, hermano. Bueno, sigamos. Ya usted me está viendo. Ok. Entonces dice que les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder. Como que si se comprara y se vendiera, ¿verdad? Dame a mí también ese poder. Estoy admirado de ver que solo y ¡ala, qué barbaridad! Hoy en día hay movimientos en donde por dinero delegan poderes. ¿Sí? Y de verdad, hermano, son poderes. Hay mucha gente que está haciendo ciertos tratos con líderes mundiales, en donde los ungen, donde oran por ellos, donde los preparan y donde los envían y esto a cambio de dinero, para que cuando lleguen a sus congregaciones, de verdad, hermano, vayan a hacer cosas portentosas. Y lo hacen. Porque no me va a decir usted que en cualquier congregación donde la persona llega y pone las manos y la gente se sana, eso es de Dios. No. Ahí llegó Moisés con el faraón y tiró su vara y se convirtió en serpiente, y Moisés sacó un poco el pechito. Dijo: mira, yo vengo con el poder de Dios. ¿Y sabe qué hizo faraón? No le dijo: te felicito, no, vayan a traerme a mis magos, dijo. Y le fue a traer sus magos, y no uno, sus magos. No sé cuántos eran, no hay número. Solo dice: vayan a traerme a mis magos. Y llegaron los magos con vara. Y entonces vienen los magos del faraón, tiraron sus varas. ¿En qué cree usted que se convirtieron? También en serpientes.
¿Ah? No va a creer que en chiribiscos. También en serpientes. Así es de que no se crea mucho de que hay un movimiento en tal congregación y cómo pasa esto y cómo pasa lo otro, y que tenga cuidado. Tenga cuidado. ¿Cuánto quieren por ese poder? Véndame ese poder a mí. Verso número 19. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Hala, qué atrevido, hermano! ¡Qué atrevido! Si la llenura del Espíritu, la visitación del Espíritu no es por voluntad humana, es por gracia y misericordia del Dios de los cielos, hermano, para todo aquel que Él quiera. No, que Simón estaba comprando eso para írselo a dar al que él quisiera, ¿ves? Para que aquel que yo quiera le pongo las manos y reciba el Espíritu Santo. Sí, hoy hay movimientos así. Hoy hay movimientos así. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Terminamos diciendo, entonces Pedro, es que ese Pedro no era Felipe, hermano. Yo con mucho respeto de los que predican a las personas inconversas, digo que están desarrollando un llamamiento del Señor evangelístico, de llegar con el pecador y llegar con el necesitado y ¿qué se dice? Tal vez presentarles una oportunidad de salvación, una oportunidad de reconciliación. Vengan, arrepiéntense, acercan. Está bien, hagan ese trabajo. Ustedes tienen que hacer ese trabajo. Sí, pero no era el trabajo que estaba haciendo Pedro y Juan. El Dios evangelista no es lo mismo que el trabajo que estaba haciendo Pedro y Juan. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿A quién se lo dijo? ¿A un inconverso? ¿A alguien que andaba en la calle? ¿Que no haya oído nada? No, a un bautizado, a uno que pasó y acepto a Cristo. Y todos aplaudimos. Bravo, gracias a Dios, aceptó a este hermano, que qué bueno. Y de ahí lo llevaron allá y lo chupluc y lo bautizaron. Bravo. Y ahí venía todo mojado. Hermano, me bauticé, qué bueno. Pero ahí se quedó. Ahí se quedó. Entonces su corazón sigue siendo necesitado de una purificación. Por eso actúa mal. Por eso tiene mala conducta. Por eso su carácter no hay forma que lo corrija. Por eso es que lo que ve, lo ve mal. Por eso es que tiene problemas, líos. Por eso es que tiene pleitos. Por eso es que le dicen, ¿cómo se llama aquella hoja? Chichicaste. Ese es el hermano Chichicaste. ¿Y por qué le dicen Chichicaste? No porque es de Chichicastenango. No, es porque cuando uno se le acerca, quema. Por eso le dicen hermano Chichicaste, porque no se puede uno acercar porque quema. Parece gusano de Calagüe.
Saber qué será, va a decir usted. ¿Por qué? Porque no ha entregado su corazón al Señor. Le creyó, sí. Estuvo de acuerdo en que Jesús le perdonara. ¿Quién no, hermano? A cualquiera se le dice, mire, si usted acepta a Cristo, sus pecados son perdonados. Y ahí razona y dice, yo tengo bastantes pecados, pero el Señor se los perdona. Estoy de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Venga a la iglesia, acepte a Cristo y ahí va a ver que su esposa va a regresar. De acuerdo. Su familia, de acuerdo. Mire, esa enfermedad que usted tiene, si acepta a Cristo, el Señor lo puede sanar. De acuerdo. Dice, ni modo. Pero cuando el Señor le dice, entrégame tu corazón. Cuando el Señor le dice, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Ay, hermano. Como dijo aquel hombre, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Bueno, vete a tu casa, vende todo lo que tienes, repártalo a los pobres y ahí te espero. Todavía lo está esperando, Señor. Todavía lo está esperando el Señor ahí en la esquina. Porque queremos recibir beneficios, pero no dar. ¿Quién no quiere recibir beneficios, hermano? ¿Quién no quiere? Solo que esté loco. Pero dar, cuando se trata de dar, nos retractamos, nos resistimos y entonces ya no crecemos. Entonces quedamos en un estado de creyentes, sí, bautizados, sí, de repente hasta con privilegio, sí, pero carnales. Eso es lo que dice Pablo de creyentes carnales. No los que están afuera, no, los de afuera son pecadores. No, creyentes carnales que se quedaron en esa etapa. Y lo difícil de esa condición la vemos en 1 Corintios. Por favor, busque ahí en su Biblia, ahí está cerquita, no le dé muchas vueltas al asunto. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 3 dice: de manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿acaso no sois carnales y andáis como los demás? ¿Como los hombres? Aquí hay 2-3 cositas interesantes. Una que dice niños en Cristo, o sea que sí son creyentes. Llamémosles pues, sí son evangélicos, pero carnales. ¿O carnales? Yo les quise dar vianda. Es que mi hermano, hay muchas congregaciones que reciben solo leche y ahí se quedan dando vuelta en la doctrina básica, Pero Felipe era un diácono, pero Pedro y Juan caminaron a la par de Jesús. Y Pablo, no decir,
dotado, llenado, preparado por el Espíritu de Cristo a llevar un mensaje apostólico. No que se arrepientan, no, a que se conviertan, a que cambien de vida. Entonces, el problema del creyente carnal provoca contiendas, celos, disensiones dentro de la congregación. Solo un hermano dijo amén, pero así dice la Escritura. Así dice la Escritura. Por eso nosotros tenemos que entregarle el corazón al Señor y decirle: Señor, yo no quiero hacer de esta vida nueva lo que yo quiero, sino lo que tu Espíritu me guíe, lo que tu Espíritu me lleve, a donde me conduzca. Porque yo quiero ser espiritual, no carnal. Romanos capítulo 8, regresemos, 2, 3, 4 hojitas nada más, no lo estoy llevando muy lejos. Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante, solo posiblemente voy a leer. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, estamos en Cristo Jesús todos. A ver, todos estamos en Cristo Jesús, hermanos. Díganme que todos, por favor. Todos estamos en Cristo Jesús. Sí, ¿verdad? Todos, qué bueno. Mire lo que dice. Fíjese lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que todos estamos en Cristo Jesús. Sí, todos. Pero todos andamos conforme al Espíritu. ¿O habrá quien anda conforme a la carne? Andar conforme a la carne, ya se lo expliqué, es dirigirse por sus propios deseos personales, humanos. Y a veces no es malo. Que su corazón le dicte estudiar, que su corazón le dicte trabajar, que su corazón le dicte estarse en su casa con su familia. Pareciera que no fuera malo, ¿verdad? Ay, hermano, perdón, no llegué el domingo en la mañana porque quise quedarme con mi familia en mi casa. No se le va a regañar por eso. O usted le regañaría: hermano, no sea así, hombre, véngale. No, está bien. Pero ¿será eso una actitud espiritual? ¿O será una actitud humana, carnal? Sí. Porque el Espíritu diría inmediatamente que es domingo: voy a la iglesia porque hoy hay culto, tengo que ir a alabar, tengo que ir a bendecir el nombre del Señor, tengo que ir a cantar, tengo que ir a saludar a mis hermanos, tengo que bendecir a mis hermanas, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. No me puedo quedar en la casa, no me puedo quedar. Pero el carnal se queda y se justifica de diferentes situaciones. Sigamos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y conforme al Espíritu está con E mayúscula, no es conforme a nuestro espíritu. No, nuestro espíritu también es bastante, ¿qué se diría? Complaciente. No, es conforme el Espíritu de Dios que está en nosotros, con E mayúscula. Porque los que son de la carne, oiga,
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso no hay pleitos, no hay ira, no hay nada, porque es paz. Y luego dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué quiere decir eso? Designios, las intenciones, los deseos, los impulsos de la carne son contra la voluntad de Dios. Cuando un creyente, no quiero decir cristiano, un creyente o un evangélico es carnal, sus actitudes van en contra de lo que Dios dice. Sus pensamientos van en contra de lo que Dios quiere que piense. Su conducta va en contra de lo que Dios quiere que haga, porque es un creyente carnal. Y luego dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden, oiga, agradar a Dios. Los carnudos, los carnales, no pueden agradar a Dios. Porque no hay una dirección espiritual, sino que la dirección es de tu corazón. Es que yo siento, dice. Sí, tú sientes en tu corazón, pero no es lo que el Espíritu te dice. Es que yo pienso, si tú piensas en tu mente, pero no es lo que tu Espíritu te dice. Porque los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, y con esto termino, hermano, aquí me va a entender usted totalmente el mensaje. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué? Mora en vosotros. ¿Ya? ¿Rematamos bien el mensaje? ¿Rematamos bien el tema? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, eres espiritual. Si no mora el Espíritu Santo de ti, eres carnal, aunque seas evangélico. Amén y amén. Dale ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie un momentito. Estire sus piernas, estire sus brazos, salude al hermano, dele un abrazo, dele un beso. Tal vez ahora sí ya. Tal vez ahora sí ya se atreve. Dele un beso, dele un beso. A libertad fuimos llamados. Y oiga esto: y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aleluya. A veces no hay libertad de saludar, de abrazar, porque somos carnales. A veces nos da vergüenza dar un beso porque somos carnales. O a veces vemos que está mal que se den beso porque somos carnales. Que el hermano tuvo la culpa por haber hablado de beso. La culpa la tiene el hermano Ricardito. Salgamos de esa carnalidad. Salgamos de esa educación primaria. Crezcamos. Entreguémosle nuestro corazón al Señor. Toma mi vida, Señor. Cantemos, por favor. Cierre sus ojitos, levante su manito. Toma mi Señor mi
mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Toma mi Señor, mi vida. Toma mi Señor, mi amor. Toma mi Señor, mi canto. Todo lo que soy es tuyo. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre me compraste. Mi alabanza es para ti. Dele su corazón al Señor. Dígale: mi vida te pertenece, tú la compraste en la cruz del Calvario. Tú borraste toda mi maldad, tú quitaste todo mi pecado. Mi corazón está limpio, Señor, por eso es para ti. Llénalo con tu Espíritu Santo. Llénalo con tu Espíritu Santo. Quiero ser un creyente espiritual. Quiero ser un creyente que camina conforme tú indicas, conforme tú, Señor, dirige. Oh Padre, así es. Oh Santo, Santo. Todo mi dolor quitaste, toda mi maldad borraste. Con tu sangre compraste. Mi alabanza es para ti. Amén y amén. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.